así Apocalipsis 21, del 22 al 27. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de todas las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La primera pregunta que hago antes de entrar al sermón es, ¿ya tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? Generalmente los predicadores hacemos este llamamiento al final, y lo haré al final, pero me gustaría comenzar diciéndote, mirando esta última frase, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que lo más importante en este mundo es que inscribas tu nombre allí. ¿Qué hay que hacer para inscribirse en ese libro, pastor? Sencillamente, reconocerte un ser humano pecador, por causa de cuyos pecados tu comunión con Dios está truncada, está rota, pero que puedes recuperar esa comunión con Dios, puedes volver a ser amigo de Dios a través de Jesucristo, de quien se habla en este pasaje con el nombre de El Cordero, y se habla de él con el nombre El Cordero porque Jesucristo vino a este mundo como un cordero. Los judíos tenían sus sacrificios donde mataban a un cordero y lo ofrecían en su lugar por sus pecados. Por esa causa vino Cristo, para que cualquiera que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso comienzo mi mensaje, aunque lo terminaré también haciéndote un llamado a que si no estás inscrito en el libro de la vida del Cordero, no lo dejes para después. Hasta me atrevo a hacer una oración en este momento, pues tal vez alguien esté viendo y quiera no esperar al final, o tal vez incluso no pueda ni llegar al final por cualquier razón. Aprovecho esta oración. Padre, leyendo este texto, veo que hay un libro que se llama Libro de la Vida. Mi nombre está fuera de ese libro. Soy un pecador y hasta ahora he andado perdido sin ti, sin dirección y sin rumbo. Te pido perdón. No quiero seguir viviendo así. Me arrepiento de mis pecados. Pon mi nombre en ese libro. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador y acepto su sacrificio como suficiente por mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ojalá que alguien haya hecho esta oración con toda la fe. Voy entonces a este mensaje que no comienza, o sea, tiene como título no la última frase que acabo de subrayar, sino la primera frase del versículo 22. No vi en ella templo. ¿Quién fue el que no vio? ¿Y quién es ella? ¿Y por qué no había templo? Bueno, el que no vio es Juan, del cual he predicado en otros sermones. No estoy predicando una serie de sermones sobre Apocalipsis, pero ustedes se darán cuenta que en estos tiempos bastante apocalípticos estoy predicando con alguna frecuencia sobre el Apocalipsis. Y hoy, de hecho, estoy predicando sobre el Apocalipsis. Y los que han seguido otros mensajes del Apocalipsis o los que han leído Apocalipsis saben que el autor de este libro fue Juan, que estuvo por causa del testimonio y la fe de Jesucristo en una isla llamada Patmos. Y allí recibió una serie de visiones en medio de las tribulaciones que se vivían para traer esperanza a los creyentes que estaban viviendo esas tribulaciones. A partir del verso 22, Juan da unos detalles que son acerca de los cuales yo hoy quiero predicarles a ustedes. Y el primero de esos detalles es el que de hecho le da título a este sermón. No vi en ella templo. O sea, algo que le llama mucho la atención a Juan es que teniendo él la visión de la ciudad de Jerusalén, algo que para él posiblemente no debía faltar, sin embargo estaba ausente, un templo, porque a través de la historia no se asocia la historia de la ciudad de Jerusalén, la ciudad original, la vieja Jerusalén, sin un templo. Pero la gran sorpresa para Juan es que estando él allí en esa nueva Jerusalén, por más que miró por todas partes, no ve en ella templo. Y Juan se preguntaría, seguramente como muchas preguntas que se hizo en todas las visiones, ¿cuál era la causa por la cual no había templo? Bueno, mis amados hermanos, precisamente el primer punto de este sermón que les traigo hoy, no vi en ella templo, da respuesta a la razón por la cual Juan no vio templo en la nueva ciudad de Jerusalén. La respuesta está ahí mismo, en el verso 22, donde declara,
porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, Juan está diciendo aquí que si Dios está presente en la ciudad y en esa nueva Jerusalén a la cual nosotros habremos de entrar, no porque somos buenos, sino porque Jesucristo, que fue el bueno, sufrió por nosotros y murió y nos salvó, y allí estaremos porque Él nos ha salvado. Pero en esa nueva Jerusalén no habrá necesidad de templo por una simple razón. Dios mismo estará allí presente y será nuestro templo. Pero me encanta que al final de ese verso 22 haya una coma y Juan agregue y el Cordero. O sea, Juan habla por un lado de Dios Todopoderoso para referirse al Padre, y por otro lado habla del Cordero, del Hijo, para decirnos que gracias al Hijo el Padre ha resuelto este problema de su justicia y nos ha perdonado de nuestros pecados. Pero tanto el Padre como el Hijo están en esa ciudad. Y si están allí, si su presencia se manifiesta allí por los cuatro costados de la ciudad, ¿para qué templo? ¿Para qué templo? Y amados hermanos, aprovecho en este primer punto, en este sermón de no vi en ella templo, para referirme un poquito a los templos. Para nosotros que vivimos en este mundo, los templos suelen ser importantes. Yo diría que lamentablemente a veces son más importantes de la cuenta. A veces los seres humanos hemos hecho más énfasis en los templos que en quien se supone habite en los templos. Es así, lamentablemente. Es más, a lo largo de la historia de la humanidad hemos conocido las grandes cruzadas. Y las cruzadas eran precisamente de los caballeros templarios. Templario viene de templo, porque ellos querían reconquistar Jerusalén para apropiarse de la ciudad y construir allí un nuevo templo. Y digo construir allí un nuevo templo porque precisamente los dos templos que ha conocido la historia judía han sido destruidos los dos. Es más, el pasado jueves 30, según nuestro calendario, para los judíos era el 9 de Abib, o sea, era el 9-11 de los judíos. Y en ese día los judíos recuerdan la destrucción tanto del primer templo construido por Salomón como del segundo templo que había remozado el rey Herodes. Cosas de la historia, pero los dos templos, mis amados hermanos, fueron destruidos en un mismo día. Según el calendario judío, el 9 de Abib, el 9-11 de los judíos. En el caso del templo de Salomón, fue destruido en el 587 antes de Cristo. Y en el caso del segundo templo, el que había sido remozado por Herodes, había sido destruido en el año 70 después de Cristo. Cosas de la historia en el mismo día. Y de hecho, los judíos no solamente recuerdan en ese mismo día la destrucción de los dos templos, sino que recuerdan otras grandes calamidades y otras grandes destrucciones, como por ejemplo, ellos marcan el calendario, el 9 de Abib también, para referirse a el holocausto judío por parte de Adolfo Hitler y otra serie de calamidades a lo largo de la historia. Así que fíjense, en este día que les estoy predicando que Juan no encontró templo en Jerusalén, estamos recordando cómo el pueblo judío ha sufrido tanto por aquel templo que Salomón construyó por idea de su padre David. Fue a David al primero que se le ocurrió construir un templo y Dios lo dejó que lo construyera. Pero el mismo David había reconocido que si los mismos cielos no pueden contener a Dios, ¿cómo lo va a contener este templo? Y si analizamos la historia de la humanidad, el templo de los judíos ha traído más sufrimiento que bendición, por esto mismo que les acabo de contar ahora. Y hablando de templos, mis hermanos, no hace mucho les prediqué también acerca de que para Jesús lo más importante no era el lugar de reunión. Jesús nos dijo, y yo prediqué hace poco en Mateo 18:20, que donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y ese día, por cierto, mencioné algunos ataques que en estos últimos tiempos han sufrido algunos lugares de culto, porque no solamente los templos judíos o las sinagogas han sido objetos de ataque. Es más, en este último tiempo parece que alguna gente se ha alborotado con el coronavirus y la ha emprendido contra los templos. Y yo mencioné, por cierto, en ese mensaje, cuando prediqué de Mateo 18:20, que los ataques contra el incendio que hubo hace poquito, contra la Catedral de San Pedro y San Pablo en Nantes, en el noroeste de Francia. También hablé de la estatua de Jesús que fue decapitada en el patio de la Iglesia Católica del Buen Pastor en West Kendall, Florida. También hablé de la Iglesia Episcopal de San Juan
aquí en Washington, D.C., que fue también vandalizada en la calle H del Northwest en D.C. También hablé de la Reina de la Paz de Ocala, también Florida, que fue vandalizada, o la iglesia de San Gabriel en la arquidiócesis de Los Ángeles, donde estaban remozando esa iglesia que estaba por cumplir 250 años, pero que lamentablemente fue prácticamente destruida, quemándose todo el techo y la parte interior de la iglesia. Pero los ataques no han sido solo contra iglesias, en este caso católicas, porque tal vez ustedes han oído que son iglesias católicas. Los ataques han sido también contra iglesias protestantes, como por ejemplo la iglesia Calvary Baptist, una iglesia históricamente negra. Amados hermanos, parece que los ataques no han cesado contra las iglesias. En estos días también los que están al tanto de las noticias de Latinoamérica escucharon seguramente de una iglesia en Nicaragua, en este caso la catedral en Managua, donde este pasado 31 lanzaron allí una especie de cóctel molotov o algo así, que destruyó una capilla que tiene el nombre de la sangre de Cristo. O sea, fue atacada, como usted lee las noticias, la sangre de Cristo fue atacada. Miren qué clase de cosa, ¿no? Y fue destruida una histórica imagen que estaba por cumplir 382 años. Amados hermanos, los lugares de culto son atacados aquí en la tierra, mientras aguardamos a estar en esa nueva Jerusalén, donde gracias a Dios ya no hará más falta templo. Yo que vengo de Cuba, y saben que por lo tanto le hago muchas anécdotas de Cuba, en Cuba se ha sufrido mucho por los templos. En primer lugar, desde 1959 para acá, es muy difícil obtener un permiso para construir un nuevo templo. Pero los templos que ya estaban, mis amados hermanos, han sufrido muchísimo, porque para obtener un permiso de reconstrucción hay que andar cielo y tierra, incluso por debajo del mar. En estos mismos días hay una triste noticia, a mí me causa tristeza, y es que una amada iglesia en La Habana, que se conoce como la iglesia Vida Nueva, esta iglesia se estaba reuniendo en un cementerio, que es el cementerio de los bautistas cubanos. Ese cementerio nos fue expropiado, lamentablemente, y el templo que está allí estaba siendo un lugar de reunión para esta iglesia. Pues precisamente el día que se cumplían 133 años de que un pastor bautista llamado Alberto J. Díaz había recibido la licencia para predicar en ese templo, una funcionaria llamada Miriam García Merino, que es la jefa del registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, dijo que había órdenes de que no se podían reunir más allí. O sea, que hay cócteles molotov que explotan tan fuerte como una bomba de verdad. Con esto lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos, es que los ataques a los templos, ya sea ataques directos o indirectos, no dejan de sucederse. Es más, ustedes saben, por ejemplo, que en estos días ha sido noticia la historia también en Turquía de un famoso templo conocido como el Templo de Sofía, que había sido una mezquita en el siglo VI, pero que desde el año 1934 se había convertido en un museo. En este momento es ese templo es la noticia en Turquía y es la noticia de grandes conflictos entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. No sigo dando ejemplos porque los voy a agobiar de tantos ejemplos, pero ustedes se dan cuenta, mis hermanos, que muchas veces los lugares de culto son más bien lugares que han sido lugares de ataque, porque las personas que son enemigos de la cruz de Cristo ven en ese lugar el símbolo de Dios y piensan que atacando a ese lugar atacan a Dios mismo, como atacaron esa catedral en Managua, y creen que atacando ese lugar que se conoce como la sangre de Cristo, atacan a la sangre de Cristo. Pero mis amados hermanos, gracias a Dios, en la Nueva Jerusalén no vamos a tener problemas de ningún tipo, incluso el problema de los templos nos los vamos a quitar. En estos días estamos viendo que los cristianos, cuando queremos adorar al Señor, al fin y al cabo, si, no necesitamos de templo. Ahora mismo estamos reunidos, un grupo de hermanos, y este mensaje se conocerá por muchas otras personas que no estamos reunidos en un templo físico. Porque como decía el Señor Jesucristo, donde quiera que están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo, no por gusto, mis amados hermanos, mirando el templo, mirando los edificios del templo que había sido remozado por Herodes, le dijo a los discípulos: ven este templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Pero también les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Y es que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo y estaba pensando posiblemente en esto mismo que había visto Juan en esta visión. Él es el templo. Jesucristo es el templo de la visión que recibió Ezequiel de un templo majestuoso que nunca ha sido construido. Jesucristo. Por eso me alegro en este capítulo número 21, en este verso 22, donde Juan dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. Amado hermano, aun cuando todavía no estás en la Nueva Jerusalén, te has vuelto tan dependiente de los templos o los lugares de culto que sin estar en un lugar dedicado exclusivamente para adorar a Dios, no puedes tener la comunión que tú necesitas tener con Dios. Pues te hago un llamado entonces a que no seas un cristiano exclusivamente de templo y mucho menos de banco. Sé un cristiano del Espíritu Santo, donde tu propio cuerpo, como dice la palabra de Dios, es el templo del Espíritu. Procura ser un templo del Espíritu Santo y procura que donde quiera que estés, aun cuando no haya templo ni vestigios de templo, tú seas un transmisor de la esperanza cristiana, de darle a todos aquellos que están a tu alrededor el mensaje de la fe y sobre todo el mensaje del Cordero. Bueno, el primer punto de este mensaje, no vi en ella templo, es porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. El segundo punto está basado en los versos 23 al 26, que dicen, la ciudad, esa misma ciudad que no tenía templo, que no tiene necesidad de templo. Bueno, esa ciudad no tiene necesidad ni de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Amados hermanos, además de que no habrá necesidad de templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serán su templo, en esa ciudad no habrá, podemos así decirlo, necesidad absolutamente de nada. Vivimos en un mundo donde las necesidades nos agobian y los deseos sumados a las necesidades nos agobian más todavía. A veces convertimos deseos que no son necesidades como si fueran también necesidades, como si ya las necesidades que tenemos no fuesen demasiadas. Lo cierto es, mis amados hermanos, que en la Nueva Jerusalén no habrá necesidad absolutamente de nada. Y por supuesto, aunque ahí no se hace un listado de todas las necesidades que tú y yo tenemos, yo creo que lo resumen cuando te dicen que la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella. Sin el sol, ya sabríamos, en la tierra no existiría absolutamente nada. Incluso también hasta la luna, que no tiene luz propia, que provoca mareas, con esa relación tan íntima que tiene con la tierra, ¿verdad? Nos crea una relación donde sin el sol o la luna no sería posible vivir. Bueno, mis amados hermanos, pues en esa Nueva Jerusalén no habrá necesidad ni siquiera de sol ni de luna, porque todas las necesidades estarán cubiertas. Qué bueno saber además que será una ciudad donde no habrá toque de queda. En estos tiempos de coronavirus tan llenos de necesidades, también se nos añade la tristeza de saber que hay toques de queda, que la vida como la concebíamos hasta hace poco ya no es igual. Pero en esta ciudad de la Nueva Jerusalén no habrá absolutamente nada de esto. Y dice que no habrá que cerrar las puertas al terminar el día, porque sencillamente no habrá ni siquiera noche. Amados hermanos, nos es muy difícil concebir un mundo así, sin esas necesidades imperiosas que ahora todos los días nos causan una tremenda lucha. Pero así será ese mundo al cual Dios nos llevará y en el cual alabaremos a Dios por los siglos de los siglos. Pero voy al último punto de este mensaje. Y este último punto está basado en el último verso de esta porción de Apocalipsis 21, del 22 al 27. Es muy importante este último punto porque hay una advertencia que me va a hacer terminar este sermón prácticamente como mismo lo comencé. Dice el verso 27, que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Y aquí muchos de los que tal vez puedan ver este mensaje, espero que no los que están viendo ahora en vivo, porque los que están viendo ahora en vivo son los hermanos que participan de la reunión en Zoom,
de la Iglesia Bautista de Guardo, y quiero pensar que todos no solamente están inscritos sus nombres como miembros de la Iglesia Bautista de Guardo, sino que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, porque de nada serviría que su nombre esté inscrito como miembro de ninguna iglesia en este mundo, de ninguna afiliación religiosa, si usted no ha inscrito su nombre en el libro de la vida. Pero pienso que tal vez cualquier persona que pudiera luego ver este mensaje a través de YouTube o a través de cualquier plataforma de las redes sociales, podría decir, oh, se me echó a perder aquí toda la historia. Ya me estaba gustando el hecho de saber que habría un lugar donde no habría necesidad de templo. Ya me estaba gustando ver que existiría un lugar donde al fin y al cabo todas las necesidades que ahora vivimos ya no serán, ya no existirán, no habrá necesidades. Pero se me echa a perder la historia cuando me dicen no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Porque usted reconoce, y eso ya es una buena señal, que usted de por sí, en su aspecto natural, como ser humano, usted es inmundo y usted se siente como una abominación que no merece estar en el cielo. Le felicito por esto, porque el primer paso para aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, el primer paso para su inscripción gratuita en el libro de la vida, porque es gratuita la inscripción, eso es otra buena noticia, es reconocer que usted es pecador, es reconocer que usted ha fallado, es reconocer, como dice el profeta, que aún nuestras justicias propias son como trapos de inmundicia. En el reconocimiento de los pecados está el primer paso en el proceso de la salvación. Pero no te debes quedar ahí. Me alegro mucho que estés reconociendo tu propia inmundicia, tu propia suciedad, tus pecados. Pero no te quedes ahí. Es muy importante reconocer el pecado propio. Comenzar incluso a reconocer el pecado propio antes de señalar el pecado de los que están a tu alrededor y antes de convertirte juez en aquellos que están a tu alrededor sin reconocer tu propia culpabilidad. Pero después de reconocer tu culpabilidad, reconoce y acepta que por eso vino Cristo al mundo, para morir por todos nosotros los que somos pecadores. Y por eso, en esta porción, me llama mucho la atención que en el primer verso, en el segundo verso, o sea, verso 22, verso 23, y por último, en el verso 27, aparece 3 veces el nombre Cordero. En el verso 22, cuando dice que el Cordero, el verso 22, cuando dice que el Cordero será el templo. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. En el verso 23 te dicen que no habrá necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y es la segunda vez que se menciona el Cordero en estos pocos versos. Pero por último, en este último verso, verso 27, es la palabra final de este texto que te estoy trayendo en esta mañana, cuando te dice los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es el libro de la vida del Cordero, porque allí están inscritos los nombres de todas las personas que reconociendo su culpabilidad, que reconociendo sus pecados, aceptan en el Cordero el sacrificio que hizo propicia su salvación. Yo soy pecador, yo soy culpable, yo merezco ser castigado, yo merezco morir, pero Jesucristo murió por mí, sufrió en mi lugar, fue crucificado para que yo pueda creer ahora en Él y pueda aceptarlo como mi Señor y Salvador. Por eso Juan el Bautista, cuando vio que se acercaba a Jesús, le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús dijo: no he venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. ¿Serás tú parte de aquellos en este mundo que sus nombres serán inscritos en el libro de la vida? ¿Serás capaz de reconocer tus pecados delante de Dios y aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador?